Buenos días con todos. Soy el doctor Chantal Jara Aguirre. Vengo de la Universidad César Vallejo, de la Escuela de Posgrado, y en esta oportunidad vamos a tratar el tema gestión pública y modernización del Estado. Buenos días, soy el doctor Chantal Jara Aguirre, docente de tiempo completo de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de gestión pública y modernización del Estado. Los subtemas que vamos a tratar es la administración pública, dos, los sistemas administrativos, tercero, Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuarto, la Ley López, y quinto, futuro del Perú al año 2030. En primer lugar, los niveles de gobierno, que vienen a ser también los sistemas funcionales del Estado peruano. Vemos a nivel nacional, regional y a nivel local. Ya entendemos que existen los tres poderes también del Estado, pero lo más importante de lo que estamos diciendo, donde ubicamos al Ministerio Público. Y exactamente aparece en esta parte, ¿no? Ministerio Público, que viene a ser los organismos autónomos que llamamos. En algunas ocasiones lo mencionan como 10, 11, 14, etc. Pero en suma, el total de entidades en este conjunto viene a ser 63. Evidentemente, algunos no tienen, digamos, una importancia, preponderancia, y es por ello que solamente se menciona algunas importantes. Entendiendo la administración pública, ¿cómo lo podemos señalar? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Y cómo lo podemos dividir esta administración pública? En primer lugar tenemos las políticas públicas y en segundo lugar la gestión pública. Es decir, la administración pública compone de dos elementos, de dos partes importantes, que vienen a ser políticas públicas por un lado y gestión pública por otro lado. No están separados, es por eso que presentamos en esta metáfora, que es la moneda, que viene a ser una sola moneda, con dos caras evidentemente diferentes. Es como marido y mujer, que no es separable uno del otro. Entonces, ¿qué hacen las políticas públicas? Las políticas públicas responden a la pregunta, ¿qué hacer? Frente a toda la problemática, situación que demanda la población, entonces se elaboran políticas públicas para estas situaciones complejas que vienen a ser diversas escalas, y es múltiple y es multidisciplinario también. O sea, las políticas públicas se diseñan para solucionar los problemas del país, los problemas que demandan a la población, por un lado. Y en la gestión pública, ¿qué preguntas hacemos? Es cómo hacer. ¿Cómo hacer ya en la actividad gubernamental? Es por eso que aquí se procesa ya dimensiones para operar en la maquinaria estatal. O sea, ¿cómo lo van a ejecutar los gestores públicos en todos los niveles de gobierno? Pero cuando van a ejecutar la gestión pública, no pueden hacerlo de cualquier manera. Es por eso que existen en el país los sistemas administrativos. ¿Qué van a hacer los sistemas administrativos? Lo que van a decir es que se ejecuten, pero haciendo el buen uso de los recursos del Estado. Como por ejemplo, abastecimiento, como por ejemplo inversión pública,
como por ejemplo planeamiento estratégico, como por ejemplo control, etcétera, etcétera. Existen 11 sistemas en el país, pero no obstante ello, también está enmarcado dentro de los sistemas funcionales. ¿Quiénes son los sistemas funcionales? Son todas las organizaciones, todos los ministerios, todas las instancias a nivel gobierno local, regional, que van a ejecutar esta intervención del Estado. Muy bien, pero si van a ejecutar pues en este marco y finalmente van a tomar una decisión pública que puede ser acertada o desacertada. Esta decisión toman los altos directivos, los jefes y en última instancia también todas las autoridades en todos los 3 niveles de gobierno y finalmente en todo el aparato estatal con la finalidad de resolver los problemas públicos. Presentamos antes y después, o sea, la gestión pública enmarcado en la administración pública tradicional y la nueva gestión pública enmarcado en la modernización del Estado. Como vemos, hay una lista inmensa de las características como ha venido el Estado operando en el país, como por ejemplo ausencia de competencias, como por ejemplo regulación de objetivos vagos, orientado hacia adentro, centralizado, función pública burocrática. Eso es lo que sabemos perfectamente, cuáles son las deficiencias que ha venido generando, cómo ha venido el comportamiento, la política del Estado en la gestión pública. Y la otra cara, pues, ya donde pasamos en estos últimos años, después de haberse dado toda una legislación en cuanto a la modernización de la gestión pública, vemos la desregulación, gestión orientada hacia el cliente. Eso es lo que vemos, de que todas las acciones gubernamentales deben estar orientados a solucionar los problemas poblacionales. Es decir, nuestros gobernantes de ahora salen a decir pues lo que corresponde, que bien y servicio de calidad, entregar valor público, algo que valora la población. Ese es el tema central de la modernización del Estado. No basta cumplir el producto, sino que estos generen efectos e impactos en el mediano y en el largo plazo. Como señalábamos, la reforma del Estado y modernización de la gestión pública incrementa la eficiencia, la eficacia y el impacto en las políticas del sector público. Claro, cuando decimos eficacia, estamos hablando del logro de objetivos y metas. Fundamentalmente, cuando decimos eficacia, es el uso óptimo de los recursos del Estado. Y sobre todo que generen impacto, que solucionen los problemas más graves del país, que solucionen los problemas en el mediano y en el largo plazo. Y aquí vemos el desarrollo normativo sobre modernización de la gestión pública, que data desde el año 2002 hasta el 2013. Y bueno, van ya generándose o se van diseñando y se van promulgando y se van modificando algunas de ellas. Por ejemplo, en el año 2002 aparece la ley marco de la modernización de la gestión pública con la ley 27658. Luego también la ley de la transparencia y acceso a la información pública, y una serie de normas que van a ir, que se han estado emanando del Estado, hasta que este diseño viene en el año 2013, la ley del servicio civil. Como se indica aquí, es la consolidación gradual, ordenado del sistema de modernización de la gestión pública en Perú.
se van implementando paulatinamente en este proceso de modernización del Estado. Y bueno, ¿dónde se ubica o dónde funciona este órgano rector de uno de los sistemas más importantes en el país, que es el sistema educativo de modernización de la gestión pública? Es uno de los sistemas que está inmerso en todo este contexto de otros sistemas, y efectivamente el órgano rector es la Secretaría General de la Gestión Pública, que está adscrito al PCN. Este proceso de modernización de la gestión pública va a generar evidentes cambios en la gestión y cambios en la entrega del bien o servicio que demanda la población, mediante un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. ¿Qué significa la modernización? No es que se van a modernizar las personas, significa que se va a modernizar la gestión. Claro, si nos remontamos a la historia, vemos pues que los funcionarios públicos de aquellos tiempos eran muy respetados, con mucha presencia en la población, pero sin embargo en estos últimos tiempos se ha ido decayendo la imagen del gestor público, y ya no es de antes. Entonces tiene que modernizar la gestión para que sea revalorado en este marco del cambio de la gestión. Y decimos que en estos últimos tiempos mucha polémica se ha generado, incluso lo que es la meritocracia y la evaluación para los servidores públicos. Por eso hemos tenido el asunto recientemente de la huelga magisterial, también del mismo Ministerio Público, de la demanda del sector salud, etcétera, etcétera. Claro, no podemos pasar por alto, porque en primer lugar se va a evaluar la parte meritocrática, las acreditaciones que tienen los funcionarios públicos, y por otro lado el desempeño. Eso es lo que dice la ley de servicio civil. Por el momento no tiene un alcance a todos los trabajadores, pero el marco está diseñado y se van a ir operando paulatinamente. O sea, no podemos pasar por alto, no va a pasar por alto el Estado, el gobierno, porque todos los servidores van a ser evaluados. Ese es, en suma, mediante la meritocracia y el desempeño que viene a hacernos la evaluación. ¿Y cuál es la visión? ¿Cuál es la visión de este enfoque de la modernización? Venimos de una misión donde nos encontramos actualmente para pasar a un escenario futuro, visión. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que queremos en el futuro? Y efectivamente está aquí señalado, indicado, qué es lo que queremos del Estado peruano. En primer lugar, un gobierno abierto, que tenga la información para todos los ciudadanos. En segundo lugar, unitario y descentralizado. Esto no significa pues de que algún gobierno regional como de aquel entonces dijo que no tenía por qué rendir cuentas al Congreso ni al gobierno nacional porque era presidente regional. El señor se olvidó de que somos un solo país. Y además de ello, orientado al ciudadano. ¿Qué significa esto de orientado al ciudadano? Que todas las actividades, que toda la infraestructura, todos los recursos que tiene el Estado tienen que evidenciarse en la entrega de valor al ciudadano. O sea, si no entregamos un buen servicio, si no entregamos un bien de calidad, simplemente todo lo que existe en el aparato estatal
recursos, dinero, infraestructura, tecnología, no sirve. Ese es el tema. ¿Y cuál es el objetivo de todo este diseño de la modernización en las entidades públicas? Están orientados a la gestión para resultados. Esta gestión tiene que generar resultados enfocados en los efectos y los impactos, más allá de entregar, digamos, los 1000 libros, más allá de entregar las 100 computadoras. ¿Para qué? ¿Qué hemos logrado con esta entrega de 100 computadoras? Los 100 libros, porque finalmente con este enfoque nos interesa el aprendizaje de calidad del estudiante. No basta entregar los libros, sino hay que hacer una evaluación y que esto genere, pues, efectos, impactos en los estudiantes. ¿Qué comprende la modernización de la gestión pública? Desde el enfoque del PIB, los pilares de gestión son 5. Claro, cuando vamos a ejecutar, cuando vamos a hacer alguna actividad, cuando el gobierno quiere hacer algo, tiene que empezar desde organizadamente, bajo un esquema, o una persona común y corriente. Cuando queremos nosotros hacer alguna actividad, realizar alguna actividad, ¿por dónde empezamos? Esa es la pregunta. Es sencillo. Algunos, cuando he hecho las preguntas correspondientes en algún escenario, decía que, por ejemplo, que cuando eran jóvenes y cuando se encontraban con una dama muy agraciada, ¿qué hacían? Digamos, planificaban o presupuestaban. O sea, la planeaban o consultaban con su bolsillo. Y muchos se equivocan y me dicen, no, primero consultaban con el bolsillo. No sé ustedes qué dirán. ¿Consultamos, planificamos o presupuestamos? Es la pregunta. Algo de esto tiene manejo el gobierno equivocadamente, que hemos venido manejando y muchos años tenemos perdido en este horizonte. Lo que ocurre es que tenemos que planificar, y si no nos alcanzan los recursos, pues bien, las metas y los objetivos se pueden postergar, se pueden posponer, pero ya está planificado lo que tenemos que hacer en algún momento. Ese es el tema. Y en este enfoque es, número 1, es planificación para resultados. En este enfoque del PIB. El segundo es, ya lo dijimos, presupuesto para resultados. El cuarto es tercero, programas y proyectos. El cuarto, gestión financiera y adquisiciones. Y el quinto es monitoreo y evaluación. Estos no están separados, sino están articulados. Primero se planifica, después se presupuesta, luego se piensa qué actividades, qué programas vamos a realizar, y hay que administrar la parte financiera, y este monitoreo y evaluación son lo que no hacemos en el país, que es importante para volver a diseñar el plan. Y si vamos acá a la modernización de la gestión pública, algo de esto hemos tomado. Planificación para resultados viene a ser acá políticas públicas, planes estratégicos y operativos. Presupuesto para resultados, ahí está también el segundo. Y luego aquí sí hemos modificado de acuerdo a nuestra realidad. ¿Qué es lo que estamos fallando?
estamos fallando en procesos y en la engorrosa administración que tiene el Estado, por eso que se ha modificado. Y luego, el cuarto pilar vendría a ser el servicio civil meritocrático, porque no estamos bien con los recursos humanos del Estado peruano, o sea, con los funcionarios, con los trabajadores del Estado peruano. Tenemos que mejorar en esa parte. Y luego, el último, sí, también coincidimos, estamos con el sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación. Estos son los 5 pilares, claro, en la versión peruana del Estado, de la modernización de la gestión pública. Y todo esto, como ya hemos indicado, va orientado hacia una visión del Estado. Pero además aquí tenemos 3 aspectos que son los ejes transversales a todos estos pilares: gobierno abierto, hemos dicho que tenemos que transparentar todo lo que hace el Estado; gobierno electrónico, ya tenemos cuando nuestros gobernadores salen a decir de que vamos a hacer que el Estado esté más cerca al ciudadano, cuando además de ello, para solucionar los problemas, no basta un ministerio. Por eso, claro, algún congresista en la Comisión de Educación últimamente decía: ¿qué tiene que hacer aquí el ministro del Interior? ¿O qué tiene que hacer el Poder Judicial? Como verán, son tres entidades diferentes, pero deben estar articulados institucionalmente. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Interior trataba de ver las infiltraciones de los sectores radicales dentro de la organización sindical, pero además el Ministerio Público también tiene que verificar quiénes están involucrados con estos temas y dar la información respectiva al ente rector, que es el Ministerio de Educación. Como verán, no está aislado, todo está interrelacionado, todo está articulado, todo está vinculado, finalmente todo está relacionado en este proceso de modernización de la gestión pública. Y en este marco, ¿qué hemos hecho como país? Dijimos que el número uno para poder hacer una gestión era planificar, y la verdad no hemos planificado en estos últimos años. El año 1962, año en que nací, se creó el Instituto Nacional de Planificación y hacía los diseños, los fines, objetivos y las metas a nivel nacional para todos los sectores. Sin embargo, esta institución fue desactivada el año 1992 por el gobierno de aquel entonces. Desde aquel entonces ya los ministerios, cada uno tomaron su rumbo, hicieron uso y abuso de los recursos del Estado sin ningún objetivo nacional, sin ninguna articulación, cada uno por su cuenta, y los resultados son lo que vivimos ahora. O sea, desde el año 1992 no tenemos ningún plan para empezar. Y acá nos señalan que es el primer componente de la gestión. Hoy en día todavía sufrimos de estos males, porque el sistema de planificación, SINAPLAN, todavía aparece el año 2008, y solo sacamos la cuenta en la línea de tiempo, tenemos 8 años más 8, 16 años hasta la creación del sistema. Y cuando sale ya para ejecutar en este marco del Sistema Nacional de Planificación, se creó también CEPLAN, que es el órgano rector de la planificación para todas las entidades públicas en el país. Y esto todavía se crea con la directiva número 001-2014-CEPLAN.
Recién aquí desarrollamos normativamente cómo elaborar planes estratégicos en todas las entidades del país, orientados con una visión general, orientados, articulados a un plan estratégico de desarrollo nacional, que es el plan bicentenario que llamamos. Plan estratégico de desarrollo nacional, denominado plan bicentenario. Entonces recién en el año 2014 sale una directiva para ordenarnos como país cómo debemos de planificar en todos los niveles de gobierno. ¿Cuántos años me he perdido? 92 al 2000, 8 años. 2000 al 2008, 16 años. Más 6 años hasta el 2014, tenemos el 16 más 6, 22 años. 22 años perdidos sin ningún horizonte. 22 años que no hemos planificado en el país. Y si no planificamos hemos hecho los gastos sin ningún ordenamiento, sin ningún objetivo, sin ninguna meta. Y esos son los años perdidos del país. Y la consecuencia lo vivimos ahora. Muy bien, pero también hay una mala noticia. Esta directiva fue derogada hace un par de meses y ha salido una nueva directiva en el año 2017. Es una pena porque recién se va a implementar esta directiva. Ya tenemos todas las instituciones del Estado trabajando con esta directiva, sin embargo, ha sido modificada. Pero veamos en este marco. En este marco, ya con esta directiva hemos desarrollado este esquema muy importante, que tomamos como visión nacional toda esta parte que está de color gris, y como verán, gobierna todo el diseño de planes a nivel nacional. Pero además, el color marrón, que tiene que ver con la política de Estado, y están estipulados, están consagrados, están suscritos en el acuerdo nacional que data del año 2002-2003. Claro, este diseño, que es de nuestro país, desde el Perú, y entendemos que Perú es una isla en el mundo, también toma en cuenta del organismo mucho más grande, o de los objetivos mucho más grandes en el mundo, que vienen a ser los objetivos del milenio. En este caso, los 17 objetivos del milenio. Y como verán, es una articulación desde los planes de corto plazo, que viene a ser el POI, PIA o PAC, hasta, tiene un alineamiento hasta los objetivos del milenio, que viene a ser a nivel mundial. Y en este marco podemos señalar algunos de ellos. Por ejemplo, los ministerios realizan los PSEM, ¿no? Plan Estratégico Sectorial Multianual, y también tenemos de color verde, tiene un gobierno también definido, determinado. Llamamos Plan de Desarrollo Concertado. En este caso viene a ser gobiernos regionales, gobiernos locales, y a nivel institucional todas las instituciones deben desarrollar su plan estratégico, y además de ello, ya en la parte operativa, viene a ser acá el plan operativo institucional, o el presupuesto inicial de apertura, institucional de apertura, que son los planes de corto plazo. Tengamos en cuenta también que una cosa es la política general del gobierno, otra cosa del Estado. Importantísimo, pero nuestros gobernantes son los que tienen que escuchar eso, porque ellos son los que implementan las políticas. ¿Dónde encontramos la política de Estado? En el acuerdo nacional, ¿correcto? Muy bien. ¿Dónde encontramos la política de gobierno? ¿Dónde encontramos? ¿Dónde están? Reflexionamos y justamente aparecen en los planes de gobierno, pero muchas veces
nuestros gobernantes, sus planes de gobierno solamente fueron para la campaña y se olvidaron de ello. Y aplican otras cosas, otros planes de gobierno, otras políticas de gobierno en su ejercicio que corresponde. Por ejemplo, ¿dónde más entonces podemos encontrar las políticas de gobierno? Las políticas de gobierno lo señala el presidente de la República, el Congreso de la República, dando los lineamientos, las políticas que se va a implementar en ese año. O también pueden mencionar o pueden desarrollar los ministros, se pronuncian los ministros las políticas de gobierno, entendido como, claro, cuando si no lo desautoriza la primera dama. Estas políticas son de corto plazo, mediano plazo, porque no tienen mayor alcance de los 5 años. En cambio, las políticas de Estado sí van a trascender a los gobiernos. Estas políticas de Estado van a solucionar los problemas más graves del país, porque necesitan más tiempo para solucionar. En cambio, las políticas de gobierno solo, las políticas son los problemas coyunturales, los problemas del momento, las emergencias, etc. ¿Cómo se vinculan los planes y el presupuesto? El sistema de planeamiento se vincula a través de los programas prioritarios y que van a aterrizar en el plan anual, y aquí se desarrollan las actividades y las acciones, y esas acciones tienen un presupuesto definido, por un lado. Por otro lado, tenemos el Sistema Nacional de Inversión Pública, que fue el SNIP. Ahora ha sido también modificado el SNIP. Ahora ha sido modificado el SNIP y se llama Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Pero como a los peruanos no nos gusta hablar mucho y nos olvidamos de denominaciones largas, también el gobierno ha pensado en nosotros, felizmente, y dice un término abreviado: invierte P, mucho más sencillo de lo que estamos diciendo, ¿no? Sistema Nacional de Programación, etc. Entonces, por un lado, también las inversiones que también van a ser presupuestadas. En esta ley, en la 1252, que es el Sistema Nacional de Inversión Pública, en la ley 1252, y efectivamente se señalan las prioridades. Esta ley dice: señores, todo lo que acepta el MEF, todo lo que va a estar registrado en el Banco de Inversiones, ya no Banco de Proyectos, sino Banco de Inversiones, va a tener presupuesto. Si comparamos con el SNIP, claro, solo se ejecutaron menos de la mitad. O sea, casi el 60% de proyectos de inversión pública quedaron sin presupuesto. Imagínense. Ahora no, dice, todo lo que aceptamos ingresa al Banco de Inversiones, ya está presupuestado. Y solo entiende que está priorizado. En este marco de la modernización, como ya dijimos, ¿cuál era el objetivo? El objetivo
de las acciones gubernamentales o del Estado moderno, el enfoque del Estado moderno, de la modernización de la gestión pública, dijimos que estos iban a generar impactos. Este es un esquema que muy parecido también al esquema del PIB, muy parecido al esquema del PIB. Y señalamos aquí cuál es la cadena de valores, cuál es la cadena de resultados, cuál es la cadena de gestión pública. En primer lugar viene insumo. Aquí señala actividad, algunos procesos, producto, resultado específico, resultado final. Algunos la actividad lo señalan como proceso, como hemos indicado, otros también, otro diseño, efectos, y acá impactos como resultado final. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Como vamos a retomar en caso del Ministerio Público, no basta dotar de una gran infraestructura, no basta dotar de tecnología, no basta de dotar de fiscales, porque finalmente llegaríamos aquí a que cumpla su función como tal. Sí, pero más allá de las cosas, de las actividades que han hecho, que el Estado ha hecho uso de los recursos, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el impacto? ¿O seguiremos pensando que la justicia se maneja con plata? La justicia solo son para los ricos y no para los pobres, que no generaría ningún impacto, la imagen que va a tener, que va a trascender. Entonces, en este orden, decimos la actuación de los fiscales, por ejemplo, de los jueces, de todos los que tienen que ver con el aparato estatal, ¿qué va a generar? Y si retomamos la entrega de libros a las unidades educativas, a las escuelas, ya no se premia al director que ya entregó los 1000, sino se va a premiar, aparte de haber entregado, cuál es el efecto, cuál es el impacto. Si esos niños respondieron a un examen, si esos niños en el futuro van a tener trabajo de calidad, si esos niños, esos jóvenes ya salen con los conocimientos de emprendimiento, innovación, tecnología, etc. Eso es lo que se evalúa ahora, el impacto, el efecto y el impacto, ya no el producto. Entonces, cuando sale el presupuesto por resultados, y es exactamente eso. Lo que pasa es que anteriormente queríamos intervenir inmediatamente. El gestor pedía, necesito 50 computadoras, necesito 5 millones de papel, necesito tantas personas, necesito tanta cantidad de recursos económicos, etc., para desarrollar esta actividad. Y así se generaba 1, 2, 3 y allí. Ahora no. Señores, se ha generado un problema. Queremos solucionar un problema en el país. Muy bien, ¿cuánto necesitamos para solucionar definitivamente ese problema? Entonces, en función al problema, hacemos un presupuesto. Este es el impacto que quiero generar. ¿Cuántos productos necesito? ¿Qué voy a hacer? Proceso. Y finalmente, los insumos que vienen a ser los recursos del Estado en general. Recursos materiales, financieros, monetarios, económicos, etc. Así se desarrolla. Y esto, como hemos indicado también, en este marco de los sistemas administrativos. No podemos gastar, no podemos hacer las cosas al margen de los sistemas administrativos. ¿Por qué? Los gestores que han hecho como alcaldes, por ejemplo, gobiernos regionales o cualquier funcionario público han tenido problemas. ¿Dónde terminan? Como ya se ven procesados o terminan lo peor. Entonces, ¿por qué? Porque no han aplicado bien los sistemas administrativos en esta cadena de valor que está diseñada.
Bueno, aquí señalamos la ley 30.057, algunos de ellos, de los grupos de trabajadores públicos, no están comprendidos en el servicio civil. ¿Por qué? Porque tienen su propia ley. Por ejemplo, acá la ley de reforma magisterial, la ley universitaria, también el servicio diplomático, etc. Algunos de ellos tienen una ley específica, pero no dejan de que deben ser evaluados en el proceso. Los sistemas, tipos de sistemas que hemos señalado, los sistemas están indicados en el artículo 43 de la ley López, la 29.158. ¿Quiénes son sistemas? ¿A quiénes llamamos sistemas? Por un lado, y tipos de sistemas. Por un lado, sistemas funcionales y por otro lado, administrativos. Ya eso hemos indicado también lo que vamos desarrollando el tema. Los entes rectores de los sistemas administrativos también hemos señalado. Aquí señalamos los sistemas administrativos con sus órganos rectores. Por ejemplo, de planeamiento estratégico, el órgano rector CEPLAN. Por ejemplo, del sistema de control, órgano rector, la Contraloría. Por ejemplo, de los recursos humanos, órgano rector CERVIR, y etcétera. Aquí, como ya hemos indicado, ya ha sido modificado el sistema, el SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, ya no es SINTEC, sino el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Eso es el conjunto. No perdamos de vista de que toda esta implementación, toda esta ejecución del proceso en el marco de la valorización de la gestión pública es paulatino, no es de la noche a la mañana. Es por eso que el plan de implementación señala, ¿no?, que en el año 2003 va a haber un posicionamiento, entre 2014 y 2015 un desarrollo, y luego, posterior a ello, consolidación de este sistema de modernización del Estado. Como señalamos que los sistemas administrativos están por encima incluso de los sistemas funcionales, porque es un marco donde deben actuar los funcionarios públicos en este marco de los sistemas administrativos. ¿Para qué? Para un gobierno descentralizado de entidades públicas y orientado sobre todo al ciudadano. O sea, lo que estamos diciendo es que existen los sistemas administrativos, existen los sistemas funcionales con la finalidad de entregar valor al ciudadano. No podemos otro horizonte tener. Este es un esquema interesante, retomando lo que habíamos comentado hace minutos. Decíamos, por ejemplo, en la huelga magisterial, cuando lo llaman al ministerio, al ministro del Interior y también al presidente del Poder Judicial, que son totalmente diferentes al sistema rector, que es el Ministerio de Educación, sin embargo tienen que ver con este proceso de la problemática magisterial. Y si queremos desterrar, queremos que nuestros niños no sufran desnutrición en el país, miren todo este conjunto de instituciones que van a actuar. Por ejemplo, para erradicar, para solucionar los problemas de desnutrición, interviene el gobierno nacional, interviene el gobierno regional, interviene el gobierno local, interviene la sociedad civil, vinculados a alimentación, salud, educación, presupuestos participativos. Es todo un conjunto. Ese es el tema ahora, que tenemos que actuar todos
de una forma organizada, en forma conjunta, interinstitucional, relacionados para solucionar un problema y lograr el objetivo final que va a generar impactos. En este caso, erradicar la desnutrición. Pero todas estas cosas que vivimos actualmente, ¿cómo lo estamos viendo en el futuro? Más allá de los planes de corto y mediano plazo. ¿Qué es lo que estamos diseñando? ¿Qué es lo que estamos pensando? Porque todo lo que ocurre en el mundo nos repercute a nosotros. Todo lo que pasa en el mundo también sucede acá en Perú. Dijimos, el Perú no es una isla. Entonces el plan está construyendo ya una visión al año 2030, y no solo al año 2030, también al año 2021, 2030, 2050. Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que ocurre es que no estamos viendo solamente el plan estratégico cercano, de 2, de 3 o 5 años o 6 años. Estamos viendo mucho más allá. ¿Qué estamos usando entonces? La prospectiva, la ciencia prospectiva estamos usando. ¿Qué es prospectiva? Es el estudio del futuro. Es una ciencia que estudia el futuro, más allá de lo que podemos imaginarnos. Además de ello, los planes, la planificación estratégica de estos años no es que contratemos a unos expertos para que nos desarrollen estos planes, sino es participativo, donde todos estamos involucrados, donde todos de la institución pública estamos involucrados y tenemos que trabajar. Y por otro lado, multidisciplinario. No solamente una profesión, un especialista puede desarrollarlo, sino varios especialistas. En este trabajo tenemos por un lado el espacio y el tiempo, y en esto, a partir de la situación actual, tener una idea clara de visión del futuro. Visión del futuro. Si no tenemos estas cosas claras, somos como una persona, digamos que está ebria y no sabe por dónde ir. Recuerdo que estaba en una sesión en el posgrado de la policía, y bueno, pues ingreso y digo, le pregunto a cada uno de ellos a qué han venido. Algunos me decían que todos postulábamos, algunos me señalaban de que querían seguir escalando, y así una serie de respuestas. Pero hay alguien que me dijo, señor, yo estoy aquí para ser general. Solamente ese hecho ya decía su visión del futuro, qué es lo que quiere ser. Lo mismo en el país, qué es lo que queremos en el futuro, tener la idea bien clara para llegar a ese hecho, a ese acontecimiento. Tenemos el Perú 2021, 2030, 2050, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos? Tiene que tomar de repente más trabajo para el Ministerio Público cuando se generen estos problemas en el país. Por un lado tenemos ya personas que van a acercar sus casas, sus calles, su territorio, ¿ya? Muchas veces ya nosotros ya no podemos transitar libremente por las calles porque ya está con rejas, ya está delimitado, los ricos y los pobres, etc. Ese tipo de cosas ya está pasando en el país. Y más problema para el Ministerio Público y para el Poder Judicial. Personas como lo que se indica, por ejemplo, aquí. El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere vivir. Problemas de este tipo, de esta naturaleza, padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, y una serie de cosas que va ocurriendo. Pérdida de valores, respeto, la paciencia, y etcétera,
todo lo que aparece en este diseño. Pero además, en esta etapa del 2015 al año 2030, es un periodo de muchos cambios que va a generar, que lo llamamos la era o periodo de transición. ¿Qué es lo que se va a generar? Por ejemplo, ya hemos indicado, por un lado, crisis del empleo. Ya Europa en estos momentos está debatiendo cómo acreditar a un robot, donde los trabajadores en el futuro van a ser robots, las personas vamos a ser desplazados, crisis del empleo como ya está ocurriendo en muchos casos, crisis del clima, lo hemos vivido gravemente, y como lo que actualmente también está ocurriendo por Centroamérica, crisis del agua, cosa que no teníamos anteriormente. Ahora en cambio, en los momentos álgidos, nos ha tocado vivir una gota de agua, crisis de gobernanza, crisis de valores, crisis de libre comercio, etcétera, todos unos cambios drásticos que va a acontecer en este escenario. Y finalmente, ¿qué viene a ser el diamante del futuro de los países de América? Ya no hablamos de las 3 revoluciones industriales, sino hablamos ahora de la 4ª revolución industrial. ¿Estamos en este camino o no estamos? En gestión de talento humano, como he dicho, tenemos un pilar allí, esperamos que funcione adecuadamente. Con estos problemas que tenemos que evaluar al talento humano, sin embargo, se han generado problemas. ¿Podemos nosotros generar o lograr estos objetivos de desarrollo sostenible que están enmarcados en los 17 objetivos de la ONU al año 2030? ¿Somos capaces o no somos capaces? Porque incluso el primer objetivo es erradicar la pobreza, finalmente, desterrar la pobreza. Y por otro lado, gestión de riesgos ante fenómenos naturales y cambio climático, cosa que todavía estamos en pañales y tenemos que planificar, prevenir estos hechos. Y finalmente, esto nos preocupa grandemente, cómo insertarnos a esta revolución industrial, 4ª revolución industrial, que es la revolución de la era de la singularidad. Muchas gracias a todos ustedes. Están las referencias. Hasta otra oportunidad.